La historia, estarán ustedes de acuerdo conmigo, no es la simple narración de acontecimientos, sino la explicación de las causas de esos acontecimientos. No entienden los políticos que la historia no la escriben los periodistas, sino los historiadores, quienes se tomarán su tiempo para juzgar los hechos con verdadera objetividad e imparcialidad. Hoy se habla hasta la saciedad y hasta el cansancio que el poder no tiene ni ha tenido contrapesos, y que esto ha permitido la arbitrariedad y el abuso de gobiernos y gobernantes. Sí es cierto en parte, pero ha habido contrapesos. ¿Qué no se sabe del Consejo Estatal Electoral hoy? Hoy que está en la mira la iniciativa de reforma constitucional electoral, impulsada por el presidente de la República desde abril de este año, y en la que se encuentra, entre otras modificaciones, la desaparición de los organismos locales electorales, que en San Luis Potosí es el CEPAC, o sea, el Consejo Estatal Electoral. El Consejo Estatal Electoral, ahora CEPAC, cumple 30 años que inició en el país la ciudadanización de todos los demás órganos electorales, incluido el IFE, ahora INE. Este modelo se generó en San Luis Potosí, es decir, el modelo de ciudadanizar la decisión de los procesos electorales. Fue una bandera navista, entre otras reclamaciones, y una iniciativa de origen de un gobernador, Fausto Zapata Loredo. El tercer objetivo se veía muy claro, pero no era fácil implementarlo. Era un reclamo ciudadano al que había que atender. ¿Y quién implementó la reforma antes que nadie en México, incluso antes que el anterior IFE? San Luis Potosí. ¿Quién dio la orden para introducir en el organismo electoral a ciudadanos comunes? A 30 años, es muy difícil que las nuevas generaciones conozcan los entretelones, porque los millennials tendrían entonces 6 años de edad cuando empezó esta historia y que hoy precisamente se celebran los 30 años de que está ciudadanizado el Consejo Estatal Electoral, del que se le dice ahora CEPAC por su acrónimo. La historia es esta. Corría 1991 y cayó un gobernador electo que fue cuestionado por un movimiento político electoral, atribuyéndole un fraude electoral. Lo que después de 14 días de reyertas callejeras, manifestaciones, tomas de las plazas públicas en las ciudades y presiones de la sociedad civil, renunció al cargo. Ese gobernador electo, ahora fallecido, fue el primer gobernador del que nació la instrucción para hacer urgentemente una reforma electoral en la que se incluyeran 2 ciudadanos comunes al órgano de decisión electoral, o sea, al Consejo Estatal Electoral. Fui llamado por el gobernador Fausto Zapata para implementar esta idea y de consensuarla además con los empresarios y partidos políticos en San Luis Potosí. Eran los primeros días de octubre de 1991. Me di a la tarea encomendada y los partidos y empresarios dieron su anuencia para presentar esa reforma de ciudadanización como una iniciativa al Congreso del Estado y así despresurizar la presión que ejercía el candidato de la oposición, el conocido y respetado líder político social que encabezó el movimiento de protesta, que incluyó una caminata a la Ciudad de México que fue suspendida en Querétaro y se negoció la causa del gobernador cuestionado. Era el doctor Salvador Nava Martínez. Los escasos 14 días del mandato de Fausto Zapata no fueron suficientes para que se presentara la iniciativa del primer proyecto al Congreso del Estado. Pero a mí se me encomendó hacerla y en el despacho del gobernador en Palacio de Gobierno, a media luz, con gritos y protestas de los manifestantes en la Plaza de Armas, le entregué la minuta firmada por los partidos políticos, precisamente el único día que logró entrar a Palacio de Gobierno y al que nunca regresó. El gobernador que dio la instrucción entonces para implementar la reforma ciudadana fue Fausto Zapata. El líder social que le impulsó fue Salvador Nava. Sigue la historia. El 10 de octubre de 1991 toma posesión un gobernador interino, Gonzalo Martínez Corvalá, que duró 1 año y durante ese lapso me correspondió como su secretario de gobierno darle a conocer el trabajo previo que había instruido el gobernador Zapata Loredo de 14 días. Así Martínez Corvalá me dio la instrucción de continuar mejorando la iniciativa para ciudadanizar el órgano electoral completamente. Fue en la Secretaría de Gobernación
con personajes políticos nacionales y locales, con un secretario de Gobernación respetado y con un subsecretario de Gobierno que después sería gobernador de Tabasco, fue de quienes aprendí las ideas para orientar la reforma ciudadana, así como de las doctas opiniones de José Francisco Ruiz Massieu, cuñado del entonces presidente de la República y muerto a quemarropa una mañana a unos metros del Monumento a la Revolución. Entonces, en esos entretelones se fue concretando la reforma en San Luis Potosí como el primer estado que incluyó consejeros que eran ciudadanos comunes con voz y voto en la administración y decisiones de los procesos electorales locales. La fórmula para alcanzar que fuera una realidad era que los ciudadanos tomaran las riendas de las decisiones electorales y que consistió en que el número de partidos políticos acreditados en cada proceso electoral nunca fuera mayor al número de ciudadanos representados en el Consejo Estatal Electoral. El trabajo duró un año, todo 92, explicando y debatiendo con políticos del partido oficial y de las oposiciones, organismos empresariales y organismos intermedios, políticos de la Ciudad de México y locales de San Luis Potosí. Y por allá por los rumbos del reloj chino en la Ciudad de México, en el Salón Verde de Gobernación. Una característica de los consejeros ciudadanos que integraban el primer Consejo Estatal Electoral era que no cobraban, ni percibían ninguna retribución o emolumento en los años 1991, 92 y 93 que me tocó vivirlos personalmente en la instrumentación de la reforma y como presidente del Consejo Estatal Electoral. Llega a la gubernatura en octubre de 1992 un segundo gobernador interino, quien concluyó el último paso de la primera reforma ciudadana electoral en San Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo. Y en noviembre de 1992, hace exactamente 30 años, entregué como secretario de Gobierno y a la vez presidente del Consejo Estatal Electoral la presidencia al primer ciudadano emergido de la sociedad civil, Luis García Julián, para así quedar ciudadanizado por completo las decisiones electorales. Esa es la historia. Los consejeros ciudadanos en los organismos electorales de San Luis Potosí fue el primer estado de la República que se ciudadanizaron, incluso antes que el IFE, ahora INE, Instituto Nacional Electoral. En los entretelones de esta narración hubo toda clase de dificultades producto de intereses y pasiones, ejercicios de inteligencia y necedades, lealtades y traiciones, así como desavenencias que perduraron varios lustros. Finalmente se logró el objetivo democrático. La sociedad civil administrará las elecciones. Lo que ha venido ocurriendo de 1993 a la fecha es producto de otras historias. Pero la pregunta hoy es, ¿sirven actualmente los organismos electorales locales o deben ser suprimidos como pretende la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador? ¿Serán útiles todavía los OPLES aun cuando se haya agotado su original modelo de transparencia y confiabilidad? En mi opinión, la respetabilidad de los organismos electorales locales debe partir de reformular su modelo sin perder la esencia al modelo original. De otra forma, esto no dejará de ser un teatro de Pirandello. Muchas gracias.